A ver, alumnos, un momento, el servicio técnico lo está viendo, por favor, esperen. A ver, alumnos, confirmen, ya está resolvió, por favor, confirmen vía chat, si está conforme ya pueden ver. Ok, muy bien. Continuamos, alumnos. Disculpen el conflicto que he tenido. Continuamos. Ahora, otro tema muy importante es el artículo 139, ¿no? Del mismo reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Los adicionales y las reducciones. Ya sabemos lo que son los adicionales. Cuando en la obra pública se sale un adicional, tiene que haber una resolución, ¿correcto? Ya siempre tiene que haber una resolución. Entonces, mediante una resolución previa, el titular de la entidad, ¿no? El jefe de la entidad puede disponer, ¿no? Que se ejecute esta prestación adicional, ¿correcto? Ya, que se ejecute. ¿Pero hasta cuánto? Hasta un límite del 25%, perdón, el 15%, que es un error de tipeo, ¿correcto? El 15% del contrato original, ¿correcto? Siempre que éstas sean necesarias para llegar al final, a la finalidad del contrato, ¿correcto? De igual forma aquí, alumnos, estamos, así como hay adicionales, también se puede reducir, ¿correcto? También se puede reducir, ¿correcto? A veces la entidad cree necesario no cumplir todas las metas y también te aplica la reducción, ¿no? Correcto. Entonces, esto nos dice el artículo 139, ¿correcto? Puede haber adicionales y también puede haber reducciones, te pueden reducir. El famoso término que le llaman el adicional deductivo, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo para que lo entiendan mejor. A ver, digamos que en tu presupuesto, correcto, tienes un monto, correcto, digamos, tienes un monto, ¿ya? Que vas a hacer, digamos, el aire acondicionado, ¿no? Vas a hacer, digamos, el aire, ¿no? El aire acondicionado, ¿correcto? Y ahí, digamos que tu monto es 50.000 soles, un ejemplo, ¿no? Para que lo entiendan bien. Ya, esto es lo que dice tu presupuesto, ¿no? 50.000. Pero cuando estás ejecutando la obra, porque este presupuesto fue hecho hace 2 años, digamos, resulta que ese equipo que te dice los planos ya no hay, ¿no? Ya no hay ese equipo, ya salió fuera del mercado, ¿correcto? Entonces, tienes que poner otro equipo. En ese caso, la contratista, a través de su residente, a ti como supervisor te va a decir, ¿sabes qué? Vía cuaderno de obra, claro está. Vía cuaderno de obra vas a estar diciendo que como ya no hay esos equipos en aire acondicionado, te va a plantear otro tipo de equipos. Otro tipo de equipos. Para que, ¿no? Para que vea, te va a plantear y tú lo vas a revisar y como supervisor vas a dar la conformidad si es conforme o no es conforme. Muy bien, digamos que tú das la conformidad, pero digamos que ese equipo cuesta 70.000, digamos, ahí está. Entonces, correcto, ahí está. Entonces, ahí viene el término adicional deductivo, ¿correcto? ¿Por qué deductivo? El deductivo, ¿por qué va a ser? El deductivo es, te van a reducir ¿qué cosa? Lo menos 50.000, ¿no? Ahí está, ese es tu deductivo, menos te van a quitar menos 50.000, pero tu adicional, ¿cuánto va a ser? Porque estás haciendo algo nuevo, 70.000. Ya claro, está, sabemos que al final va a ser la diferencia, ¿no? Al final va a ser 20.000 lo que supuestamente te van a reponer, ¿correcto? Te van a quitar todo ese monto que está en el presupuesto, que es el deductivo, ¿correcto?
Ya, entonces eso hay que tenerlo presente, ¿no? Ya los famosos adicionales y deductivos. Muy bien, continuamos, perdone. Ya, a ver. Disculpen, no me está funcionando la máquina. A ver, un momento. Tengo cierto conflicto. Ya, muy bien. Continuamos. Ahora vamos al artículo 173, ¿no? Las demoras injustificadas en la ejecución de la obra. O sea, que no hay sustento, ¿por qué te has demorado, no? Vamos a ver, este es un tema muy importante que todos debemos saber, ya que estamos metidos en lo que es la residencia, la supervisión, ¿correcto? Miren, durante la ejecución de la obra, el contratista está obligado a cumplir los avances parciales, como le dije, ¿no? Un mes, 100.000, el otro mes, 200.000. Lo debe cumplir, ¿no? De acuerdo a ese calendario, ¿no? Que tienes. Cuando el retraso es injustificado, ¿qué quiere decir esto? Por ejemplo, no hay motivo que, digamos que se atrasó porque su personal es muy lento, o él no trajo los materiales a tiempo y se retrasó, ¿correcto? Es un tema de él, porque él debió haber prevenido su abastecimiento de materiales, de personal. Pero por un tema de él, el sol se le fue y se comenzó a retrasar. Ese es un retraso injustificado, ¿correcto? No le vas a decir al supervisor, sabes, estoy atrasado porque no, me falta gente, me tiene que dar más tiempo. No es así, ¿correcto? Entonces, cuando el tipo de retraso es injustificado, el monto que supuestamente, como les dije, el contratista presenta un monto, ¿correcto? Si es menor al 80% de ese monto programado, ¿qué sucede? Está atrasado y uno como supervisor, ¿qué va a pedirle? Que presente una valorización acumulada, programada a dicha fecha. Como supervisor le vas a exigir, ¿correcto? Mira, este mes, un ejemplo, este mes te costó, tenías que valorizar, digamos, 100.000, y solamente me has valorizado 50.000. Wow, dice, estás bien atrasado. A lo mucho, ¿él a cuánto debía haber llegado, digamos? Si es 100.000, ¿cuánto es el 80%? Les pregunto. Sería 80.000, ¿no? Claro, estaría atrasado, pero todavía está dentro del rango, ¿no? Porque es el 80%. Tenía que valorizar 100.000, pero tengo 80.000. Bueno, estoy atrasado, pero la supervisión todavía no me puede exigir. O sea, todavía puedo alzar vuelo, como se dice, ¿no? Pero si, ¿qué tal si cuando valorizas de los 100.000 que te corresponde, tú valorizas 50.000? Ahí estás por debajo de este porcentaje. Entonces, allí es cuando el supervisor te va a pedir que hagas una reprogramación, ¿correcto? ¿Correcto? ¿Para qué? Para que llegues al plazo indicado, ¿correcto? Muy bien, entonces el supervisor, en este caso nosotros, ¿correcto? Ordenamos al contratista que presente dentro de los 7 días siguientes, a los 7 siguientes días, un nuevo calendario, ¿correcto? Donde va a estar todas las actividades aceleradas para al final, ¿qué cosa? Cumplir, ¿qué cosa? El contrato de la obra, ¿correcto? Debemos cumplir. Digamos que la obra es 6 meses, ese es invariable, ¿no? Si no hay adicional nada, ese tiempo es invariable, no va a cambiar, igual debes cumplir, ¿correcto? Por eso les digo, siempre la valorización es muy importante. ¿Me entienden? Tienes que verificar que nunca pase por debajo del 80%. Si pasa debajo del 80%, le exiges al contratista, ¿no?, que presente una reprogramación, ¿correcto? Eso hay que tenerlo presente. Muy bien. Disculpen, un poco de agua. Vamos a ver ahora la famosa penalidad, ¿no? El artículo 133, ¿no? También del mismo reglamento. Correcto, el artículo 133. ¿Por qué penalidad? Primero que nada, si la obra, digamos, duraba 4 meses y tú te demoras 5 meses, ya tienes un mes de atraso, ¿no? Entonces, en ese caso, ya al contratista se le aplica una penalidad, ¿correcto? Una penalidad. Entonces, ¿qué nos dice el reglamento? Por eso les digo, siempre tienes que saberte el reglamento. Debes tenerlo bajo el brazo, bajo tu almohada,
porque eso es en el sector público, es así, eso es lo que te defiende, ¿no?, en el trabajo. En caso de retraso injustificado, como ya lo sabemos, del contratista, la entidad, ¿qué hace? ¿Qué le aplica? Una penalidad por mora por cada día de atraso. Por cada día de atraso le aplica una penalidad, ¿no? ¿Cuánto es esta penalidad diaria? El 10% del monto de la obra, ¿correcto? Imagínate un monto de la obra de 1.000.000, digamos, ¿no? 1.000.000, ¿correcto? Entonces sácale el 10% a 1.000.000, ¿cuánto es? Es 100.000, ¿no? Es fuerte, ¿no? ¿Se dan cuenta cuánto es la penalidad? ¿Correcto? 0.10 por el monto, pero a la vez lo divides entre ¿qué? Entre un factor F, ¿no? Es el plazo en días. Todo esto es la penalidad diaria. ¿Y qué es F? El F tiene varios valores. Cuando el plazo de las obras, ¿no?, correctos, son menores, iguales a 60 días, menores o iguales, no exceden de 60, para bienes, servicios, consultorías y ejecución de obra, tu F, ¿cuánto va a valer? 0.40. Ahí vas a reemplazar por 0.40, ¿correcto? Y vas a tener tu penalidad diaria. Pero si, digamos, en la obra en que estás, tu plazo es mayor a 60 días, entonces el F cambia, ¿correcto? En nuestro caso, que estamos en obra, ¿cuánto es nuestro F? 0.15, ¿correcto? Pondríamos aquí, ¿cuánto? 0.15, ¿correcto? Cuando son bienes, servicios en general, consultorías, F0.25. Como nosotros estamos haciendo obras, F0.15. Entonces, imagínate 0.10 por 1.000.000, que te cuesta la obra, son 100.000. 100.000 divides entre 0.15 y ya tienes, ¿no?, tu factor, tu penalidad diaria, ¿correcto? Entonces ya lo ven que es muy importante esto. Con esto vas a aplicar, como supervisor, tú vas a mandar tu informe, ¿no?, a la entidad diciendo el contratista no cumplió, está con atraso y aplica la penalidad. Y tú tienes que aplicar esta fórmula, ¿no? Esta fórmula lo aplicas, no informando hasta el momento cuánto asciende la penalidad, ¿correcto? Muy bien, entonces este es el artículo 133. Continuamos, ahora sí. Vamos a ver el famoso expediente técnico, ¿no? ¿De qué está conformado el expediente técnico? ¿Correcto? Vamos a ver, como residente y como supervisor, me imagino, ¿no?, que el expediente no lo vas a tener el mismo día que empieza la obra, ¿no? El expediente ya lo debes tener antes, tú lo debes leer, lo debes saber. Ese mismo día no lo puedes recibir porque, a ver, disculpen, me dicen que no hay audio. A ver, por favor, verifiquen. Me contestan, me dicen que no hay audio. Contesten. Ah, ya, me dicen que sí hay audio. En todo caso, debe ser por la zona del internet en algunos lugares. ¿Correcto? Continuamos. Si no tienen audio, bueno, no hay problema porque luego el video igual lo vas a poder ver. ¿Correcto? Es cuestión de que vean sus máquinas. Muy bien, entonces continuamos. El famoso expediente técnico, ¿correcto? Muy bien. Entonces, les digo, te contratan para una obra, tanto como supervisor o como residente. Te dicen, ya, mira, la obra empieza el lunes, el 15, digamos, y digamos que es es el día primero, dice empieza el 15, y tú no vas a estar como una persona descuidada, relajada y decir, ay, entonces recién el 15 voy a empezar a ver el expediente. No, ya una vez que te han dicho que ya formas parte del equipo, tanto en la supervisión o en la residencia, ya tú debes pedirte el expediente para que lo vayas repasando, ¿ya? ¿No? Para que ya lo sepas qué cosa es. Ya tienes que ir repasando con días de antelación. Y el día que ya empieza la obra, ya ahí empalmas directamente, ¿correcto? Esa es la idea. Muy bien, entonces, ¿qué hay en el expediente técnico? Veamos, acá está, vemos claramente. Primero, ¿qué tenemos? La memoria descriptiva, ¿correcto? Tenemos la memoria descriptiva. ¿Qué es la memoria? La memoria me va a decir así de forma breve en qué consiste la obra, ¿no? Si la obra va a ser una edificación, va a ser un canal, va a ser una carretera, ¿correcto? O edificio con sótanos. Todo eso me lo va a decir ¿quién? La memoria descriptiva.
descriptiva. Eso me lo va a decir a mí, ¿correcto? La memoria descriptiva me va a decir, es un alcance de lo que consiste el trabajo, ¿no? Que vamos a ejecutar, ¿correcto? Ya sabemos lo que es la memoria. Los planos, como todo el mundo sabemos, indican, ¿no?, lo que debemos hacer, ¿no?, una vez que estemos ejecutando la obra, ¿correcto? Los planos que están en varias especialidades, arquitectura, estructura, electromecánicos, sanitarios, data, todo eso está en los planos. Ellos nos van a indicar claramente, ¿correcto?, todo lo que debemos hacer, ¿no?, cuando hagamos la ejecución. Eso también está en el expediente. Correcto. El expediente técnico, uno lo tiene la residencia, bueno, y otro lo tiene la supervisión, ¿no?, ¿correcto? Y un tercero lo tiene la entidad, ¿correcto? Por eso hay que tener varios juegos. ¿Qué más forma el expediente técnico? Tenemos las especificaciones técnicas, ¿no? Ahí está. ¿Y qué son las especificaciones técnicas? Te dicen lo que tienes que hacer en cada partida, como vamos a ver más adelante. Te dicen el concreto, digamos un ejemplo, zapata para concreto, perdón, concreto para zapatas. Vamos a llenar zapatas, correcto, con concreto de 210, ¿no? F'C 210. Entonces, en las especificaciones técnicas, te va a decir el proceso constructivo, cómo lo debes hacer, el material que vas a usar, qué tipo de características debe tener, porque eso lo debes cumplir, ¿correcto? Te indica las propiedades, características que debe tener los materiales que vas a utilizar, ¿correcto? Eso te indica, ¿correcto? De acuerdo a las normas técnicas. Y les he colgado también diapositivas, ¿no? Un expediente completo, como referencia, que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿no? Ahí lo tenemos. ¿Qué más tiene el expediente técnico? El presupuesto de obra, ¿no? El presupuesto, el mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Cuánto es el monto? ¿Correcto? ¿Cuánto es el monto que, ¿no?, que va a costar esta obra? ¿Correcto? Tenemos el presupuesto. Bueno, el presupuesto muchos lo hacen en Excel, otros lo hacen en otros programas como el S10, ¿no?, etcétera. Hay muchos otros programas. En mi caso, por ejemplo, yo uso el S10, ¿correcto? Hago mi presupuesto. ¿Qué más tiene el expediente? Los análisis de costo. Esto es muy importante, ¿no? Todo presupuesto tiene un costo, ¿no? Cada partida del presupuesto tiene un costo. ¿Y cómo se sustenta ese costo? Con los análisis, ¿no? Aquí está claramente. Entonces, esto también debe estar en el expediente. Otro tema muy importante, también los metrados, ¿correcto? Ya, los metrados, ¿no?, tienen que estar en el expediente, ¿no? Correcto. Ahí te vas a dar cuenta cómo ha metrado el concreto, cómo ha metrado los muros de ladrillo, correcto. También debe estar todo lo metrado, correcto. Esta es una parte muy importante que debe estar en el expediente. ¿Qué más tenemos? La fórmula polinómica, ¿no? Ya muchos también ya lo conocen, lo han llevado en las aulas académicas. La fórmula polinómica, ¿qué es? Te actualiza el valor de la obra, ¿correcto? Por ejemplo, el expediente fue hecho hace 2 años o hace 1 año, pasó 1 año, lo ejecutas y tú sabes que varios insumos suben, ¿no? Suben de precio, otros bajan, ¿correcto? Entonces, para actualizar tu precio, ¿correcto?, a la fecha que estás ejecutando, entonces le aplicas la fórmula polinómica al presupuesto de la obra, ¿no?, que fue hecho, digamos, el año pasado, ¿no?, y le aplicas, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué más tenemos? En parte del expediente, el consolidado de insumos, ¿no?, ¿correcto? Los insumos, materiales, mano de obra, cemento, maquinarias, todo lo que vas a necesitar tiene que estar aquí también, ¿correcto? En el consolidado de insumos. ¿Qué más debe haber en el expediente técnico? El estudio de suelo, ¿correcto? Miren, el estudio de suelo. El estudio de suelo es muy importante, que tienes que verlo, ¿no?, y saber también, ¿no? O sea, aquí le digo por experiencia a alumnos, es bueno al menos saber lo básico. Bueno, no serán geotécnicos, especialistas, pero es bueno saber lo básico. ¿Por qué? Les cuento una experiencia, ya que acá hablamos del estudio de suelos. Recuerdo, hace años hice un presupuesto,
para la SUNAT, correcto, una obra también como de 6 millones, ¿ya? Era una edificación acá por el Cono Norte, acá en Lima, un centro de contribuciones para pagar nuestros impuestos, ¿no? Entonces hicieron, y estaba el expediente técnico, bueno, yo solamente participé en lo que es la elaboración del presupuesto, ¿no? Ahí participé yo. Bueno, pero mi especialidad mía también es geotecnia y estructuras, ¿no? Esa es mi especialidad también. Conozco geotecnia, conozco estructuras. Entonces, cuando hice el presupuesto de la obra, al año siguiente, la obra salió ejecutada, entró a concurso, lo ganó una empresa y la obra se ejecutó, ¿no? Se comenzó a ejecutar. Entonces, en la obra, el contratista había puesto a su residente, a su asistente, ¿no? Y llegó un momento al inicio que le faltaba gente, porque quería a alguien que les ayudara a valorizar, ¿no? lo que estaban avanzando. Entonces se acordaron de mí, como yo había hecho el presupuesto, ellos dijeron, ah, ya mira, ¿por qué no lo buscamos a él a ver si está disponible? Ya que como él ha hecho el presupuesto, conoce, ¿no? Ya conoce y nos va a ayudar mucho más rápido a hacer las valorizaciones, ¿no? Se contactaron conmigo, ya, y para suerte sí estaba disponible en esas fechas. Ya les digo, apóyanos por una semana, me dijeron. Ya dije, ¿no? Y fui allá a apoyarlos. Bueno, ya tenía su residente, había un supervisor, había todo. Y yo agarro, como solamente iba de apoyo en la parte de valorizaciones, me metí a la oficina, ¿no? Y a hacer mis valorizaciones, mis metrados de lo que estaban haciendo. Ese era mi trabajo. Bueno, el residente ya se imaginan cómo estaba todo a full, el supervisor también, y recuerdo que estaban haciendo las excavaciones para las zapatas, ¿no? Estaban haciendo las excavaciones para las zapatas, recuerdo. Y entonces yo recuerdo que en el refrigerio se me ocurre un rato, como digo, como no hay gente, me voy a dar un salto por la obra para ver todo lo que están haciendo para ver, ¿no? Me fui a curiosear. Me puse mi casco, todito, mis implementos, y me fui a dar un paseo por la obra, ¿no? A ver lo que están haciendo. No, claro, vi que estaban haciendo las zapatas, todo, y cosa curiosa, ¿no? Ahí les cuento. Como también sé geotecnia, agarra y veo las excavaciones y veo un suelo granular, ¿no? Tipo hormigón. Ah, ya, veo un suelo granular. Miren, el terreno, alumnos, era por lo menos 500 metros cuadrados, no era tampoco grande. 500 metros cuadrados, hasta menos, hasta 400 me animaría a decir. ¿Correcto? Ya, pongámosle 500 metros cuadrados en el terreno. ¿Qué sucedió? Estaban excavando varias zapatas y yo, como me di un refrigerio de una vuelta, comencé a ver las excavaciones, ¿no? Y ahí veo claramente un suelo granular, un suelo tipo hormigón. Ah, yo digo, este suelo es bueno. Sigo pasando, veo las otras excavaciones y también sigo viendo, ¿no? El mismo material, ¿no? El suelo granular, tipo grava. Bueno, sigo avanzando y en eso agarro y veo que el suelo cambió repentinamente. Mire, y en ese espacio de 500 metros cuadrados, que no es muy grande, el suelo cambió repentinamente y pasó a ser un suelo fino. Yo lo vi y dije, este es un suelo fino. Bueno, hasta allí ya dije, bueno, acá hay dos tipos de suelo. Seguí caminando y agarro y vi otra zapata, igual, suelo fino. Bueno, yo dije, acá hay dos tipos de suelo. Entonces, una cosa, alumnos, ustedes como supervisor tienen que saber, cuando ustedes hagan su recorrido por la obra en las excavaciones, tienes que saber el estudio de suelos, qué tipo de suelo te está describiendo. Porque ha hecho el estudio, ya él ha hecho huecos anteriormente, las famosas calicatas, él ha hecho. Correcto, entonces tú tienes que ya también darle una leída al estudio de suelos que forma parte del expediente técnico. Ahí te va a decir en el estudio, el suelo es de este tipo, se ha encontrado el agua a nivel freático, ahí te va a decir todo. Entonces, volviéndolo a mi anécdota, vi el recorrido, vi dos tipos de suelo. Bueno, dije normal. Luego regresé a la oficina, regresó el residente, y yo le comento, le digo, ¿no? Por si acaso he visto que hay dos tipos de suelo, le digo al residente, ¿no? Hay dos tipos de suelo, y en el expediente, y en el estudio de suelos, eh, ¿qué tipo de suelo menciona? Le dije yo, ¿no? De este proyecto. Miren, y el residente era muy bueno en obra, se manejaba una muy buena logística, pero desgraciadamente la geotecnia no estaba de su lado, ¿no? Al menos saber lo básico, ¿me entiendes? Entonces me dijo,
Ah, sí, es un suelo granular, me dijo. Ah, yo le digo, pero yo he hecho un recorrido, le comenté, y he visto también que hay otro tipo de suelo donde vas a cimentar las zapatas grandes, que tienen bastante peso, les digo. Y la agarra y me dice, ah, ya, mejor vamos a ver el estudio de suelos. Y lo saca. Nuevamente lo saca, porque él solamente lo vio así a la volada. Claro, me imagino porque está muy estresado con el trabajo, por todo. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Yo hago geotecnia, le digo, pásamelo que yo un rato te apoyo, lo voy a revisar. Me lo pasó el estudio, lo revisé y sorpresa, ¿no? Veo que habían hecho 3 calicatas. Hasta ahí está bien, está dentro de la norma. Habían hecho 3 calicatas, pero ¿qué sucede con las calicatas? Las calicatas son de manera aleatoria. Tú escoges los sitios, ¿no? Escoges 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares. Ya, voy a hacer aquí, voy a hacer acá, pero es una manera aleatoria. Entonces, el que hizo el estudio de suelos hizo calicatas, pero como es de forma aleatoria, en la 3 salió la grada, no hay ningún problema. O sea, no hizo una calicata por la zona donde estaba el suelo fino, no lo hizo, pero él tampoco no iba a saber porque todo está a profundidad. Entonces, el estudio de suelo no indicaba el suelo fino. Ahora, ¿qué sucede? Cuando el suelo es fino, de hecho, tu zapata crece más. Las zapatas van a crecer más, ¿por qué? Porque los suelos finos tienen menor capacidad portante. Como tiene menor capacidad portante, tu zapata va a crecer. Correcto, tu zapata va a crecer. ¿Cuánto va a crecer? Bueno, ya tienes que hacer un diseño, pues, ¿no? Para ver cuánto va a crecer. Bueno, pero ese es trabajo de los especialistas, pero al menos tú qué tienes que hacer, tú lo tienes que detectar, ¿no? Tú tienes que detectar eso. Entonces yo les digo al residente, ¿sabes? Mira, acá dice solamente un tipo de suelo y ahí hay 2 tipos, he visto. Mejor hazle la consulta al proyectista del estudio de suelo, ¿no? Que te diga. Y ya, y él te comunicó, y de verdad era así. Vino, ahí me lo presentaron y de verdad comprobó lo que yo dije. ¿Y qué pasó? Donde era el suelo fino, la capacidad disminuyó considerablemente. Si en la grava tenía, digamos, 3 kilogramos por centímetro cuadrado, en el suelo fino estaba con unos 5. Estaba bien bajo. ¿Eso hizo qué cosa? Que las zapatas crecieran, ¿no? Pero ese es tema de especialistas. Pero yo voy al hecho que debes saber reconocer, ¿no? Por eso que el estudio de suelo es vital que lo leas. No te digo que seas un perito, un especialista, pero al menos saber en tu cabeza cuánto tipo de suelo vas a encontrar y ver en campo que sea de acuerdo a lo que dice el estudio, ¿correcto? Eso es muy importante. Muy bien. Ahora, ¿qué más forma parte del expediente técnico? El estudio de impacto ambiental. Nosotros sabemos que como civiles construimos y no nos importa el entorno, ¿no? Así somos los civiles, queremos avanzar, avanzar, avanzar y no nos importa el entorno. Por eso tiene que haber un estudio de impacto ambiental para que diga cómo se va a mitigar lo que estamos haciendo nosotros, ¿correcto? Eso lo hacen los ingenieros también especialistas, ¿no? En impacto ambiental, ¿correcto? Pero también forma parte del expediente técnico. ¿Qué más tenemos? La programación de la obra, ¿no? Hay un cronograma de la obra, de cuánto va a durar, 8 meses, 6 meses, un año. Ahí tienes la programación, ¿no? de la obra, ¿correcto? Esto a veces uno usa, la mayoría usa el Project, ¿no? El MS Project, ¿no? Que es el más comercial, usan para hacer su programación, ¿correcto? Pero también está el Primavera, hay varios software. ¿Qué más debe tener también el expediente técnico? El cronograma de avance valorizado. ¿Recuerdan lo que les comenté? Cada mes debe gastarse un monto determinado. Primer mes, 200.000, segundo mes, 300.000. Correcto, ya. Ese es el cronograma de avance valorizado. Eso también debe contener el expediente técnico. ¿Correcto? Ya. Muy bien, entonces todo esto forma parte del expediente técnico que lo tienes que leer. Ahora yo te pregunto, si te dicen, oye, hay una obra que va a empezar acá una semana, ¿tú crees que en una semana te vas a poder leer todo esto? No lo vas a poder leer todo. El tiempo te va a faltar. Vas a tener que leer la parte más resaltante, ¿correcto? Con eso, ¿qué te quiero decir? Que ves
que debes leer con mucha dedicación cuando lo hagas, ¿correcto? No ocurra la negligencia de hacerlo cuando ya estás en la obra, no porque quedas mal, ¿correcto? Es bueno saberlo antes. Muy bien, continuamos. Muy bien, ahora nosotros que somos la supervisión, ya no contratista sino supervisor, pero trabajamos de la mano ambos. La supervisión, ¿qué tiene que contar? Con el expediente técnico, ¿no? Lo que les dije claramente. Debemos contar con el expediente técnico completo. Debe tener todo esto. Quiere decir que si te dan el expediente y no está el estudio de suelos, ya comienzas a observar, ¿no? Tiene que estar completo, ¿correcto? Aquí ya comienzas a observar. Muy bien, entonces volvamos. Tiene que estar completo, ¿para qué? Para realizar, ¿qué cosa? Una buena supervisión, ¿correcto? Ahí está. Entonces tienes que revisarlo y para hacer una buena supervisión el expediente técnico debe estar completo, ¿correcto? Ahí está. Vienen aquí y antes del inicio propio de la construcción, la supervisión debe estudiar minuciosamente el expediente. ¿Ven lo importante que es? Antes de empezar, la supervisión debe estudiar minuciosamente el expediente y compatibilizar con la realidad. Y luego tienes que emitir un informe, ¿no? Dando tu opinión, ¿correcto? Correcto, así como les comenté el tema, ¿no? Del que estuve un tiempo trabajando en una obra de agua y desagüe, salió que un parte del terreno tenía dueño, ¿correcto? Así. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Debes revisarlo minuciosamente, ¿no? El expediente, y acá hay un tema, o sea, tampoco no quiere decir, si estás en la supervisión, dices, ¿no? Ya, dame el expediente, o dame el archivo digital donde está el expediente, te lo van a dar, lo vas a leer, pero no vas a ir a la obra, craso error, ¿no? O sea, tienes el expediente, lo estás leyendo, pero ya date tus saltos por la obra, por el terreno, para ver si se adecua a la realidad, ¿no? Eso también es lo que debes darte cuenta. No solamente lo veas en tu domicilio, no, también date un salto al terreno que ya están por ejecutar y vas verificando si está conforme o no a los planos. Muy bien, continuamos. Ahí está, lo que le dije, ¿no? La memoria descriptiva. En ella, ¿qué me dice? Me dice los alcances del proyecto, ¿no? ¿Qué se va a hacer de manera resumida? No va al detalle, ¿no? Al detalle no va como vamos a verlo más adelante. Correcto, ahí te dice claramente, ¿no? Lo que hay que hacer. Es un edificio de 8 pisos, más 3 sótanos, con cochera, todo eso te lo va a decir la memoria descriptiva, ¿correcto? Aquí están las especificaciones técnicas, ¿correcto? Ahí está. Como les dije, bueno, yo le llamo ET, ¿no? De especificaciones técnicas. Las ET te dicen claramente, ¿no? Las características que debe tener el material, ¿no? Que vas a usar en la producción, ¿no? Del proyecto, ¿correcto? Y a la vez también le vas a hacer ensayos, ¿no? Para ver su control de calidad, ¿correcto? Por ejemplo, si estás trabajando en la sierra, vas a traerte material para tu concreto, tienes que hacerle ensayos, ¿no? ¿Qué tal si esa arena tiene mucho salitre, salitroso? Correcto, tienes que hacerle ¿qué cosa? Su análisis químico, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos algunas fotografías. ¿Qué vas a hacer? Tu análisis químico, tu ensayo a la compresión. Concreto F'C 210. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si yo el concreto lo reviento, ¿cuánto es su resistencia? 210 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Esa es la resistencia. Aquí está el ensayo a la compresión, mire la probeta, ¿no? Lo va a reventar. Y aquí tenemos, por ejemplo, ¿qué cosa? Los agregados, ¿no? Por ejemplo, algunas imágenes. Entonces, la especificación técnica me va a decir claramente, el agregado debe tener estas características, debe ser si es piedra, debe ser de media, de 3/4, ¿correcto? Ya el concreto debe romperse a los 28 días, todo lo que te dice la especificación técnica lo tienes que cumplir, porque eso te garantiza que los materiales están correctos, ¿correcto? Ya, entonces, continuamos. También
vemos los aditivos, ¿no? ¿Qué aditivos se usa? En las especificaciones técnicas te dice aditivos utilizar, ¿no? Correcto, lo tienes que utilizar. También te va a decir, por ejemplo, en el concreto, cuánto es el slam. Concreto para zapata, slam 4 pulgadas, aquí lo vemos claramente. ¿Correcto? Miren aquí el famoso cono de Aurax, ¿no? Es el famoso cono de Aurax. ¿Correcto? Y aquí vemos claramente, cuando viene el concreto, hecho en obra o premezclado, lo llenan acá en el concreto. ¿Correcto? Luego lo vacían y lo ponen acá al costado del cono, boca abajo, ¿no? Lo ponen la varilla lisa y miden este asentamiento, ¿no? Ese asentamiento debe estar más o menos de acuerdo, ¿no?, a tu diseño de mezcla. Si tu diseño de mezcla dice 4 pulgadas, por el orden de esta diferencia también debe estar igual de 4, ¿correcto? Así controlas si tu concreto está muy aguado, muy espeso. ¿Correcto? Con el slam. Por eso tu diseño de mezcla es muy importante. En el diseño de mezcla te dice el slam con que ha sido diseñado esta mezcla, ¿no? Aquí vemos claramente cómo están haciendo su diseño de mezcla, está haciendo sus cálculos, ¿no?, de acuerdo a las dosificaciones, ¿correcto? Muy bien. Ya sabemos que aditivos hay de varias marcas, ¿no? Sin hacer mucha propaganda, Zeta, Zika, Chema, ¿correcto? De acuerdo al tipo de uso que le vas a dar. Pero todo eso te lo dicen, ¿no?, las especificaciones técnicas. Muy bien, continuamos. Ahora, ya, por ejemplo acá, miren, acá tenemos una especificación técnica, ¿correcto? Por ejemplo, dice concreto 210 kilogramos por centímetro cuadrado hecho en obra, dice. ¿Con qué tipo de cemento? Cemento tipo 5. ¿Se acuerdan lo que es el cemento tipo 5? Si ustedes van a la norma E060, cemento tipo son cuando tiene harta cantidad de sulfatos, ¿no? Tiene una cantidad, si la mente no me falla ahorita, creo que 20.000, ¿no? Es el rango. Si tiene 20.000 partes por millón, creo que ya es un cemento tipo 5. Pero esa es la norma E060, cuestión de que lo vean. Pero bueno, aquí nos dice claramente, concreto 210, hecho en obra, cemento tipo 5. Acá me dice claramente, miren lo que dice. Descripción. Este trabajo consiste en el encofrado, elaboración de concreto, materiales, colocación, consolidación, acabado, frotachado, curado de escalera. ¿Se dan cuenta? Aquí me dice todo en qué consiste este concreto. ¿Correcto? Ya está. ¿Ves? Ya me dijo una descripción de lo que consiste. Luego, ¿qué más me va a decir? Los materiales y equipos que tengo que usar para hacer esto, ¿no? ¿Qué materiales y equipos? Aquí está claramente agua potable, cemento tipo 5 de acuerdo a estas características, y los agregados también deben cumplir estas características, ¿no? Los tamices, el porcentaje que pasa, esto debe cumplir, ¿correcto? Ahí tenemos aquí un ejemplo, por ejemplo, ¿no?, de especificaciones técnicas. Ya, continuamos. Aquí están, seguimos con los agregados, ¿correcto? Miren lo que debe cumplir. Ya, y, por ejemplo, también me dice aquí mezcladora de concreto tipo tambor y vibrador de concreto, ¿no? Ahí claramente me dice todo. Todo lo que yo debo aplicar, ¿correcto? Ya, para hacer, ¿no?, mi proceso. Ahora, también me dice qué cosa, el procedimiento constructivo, ¿no? El encofrado, ¿correcto? Aquí dice ver partida de encofrados. Seguramente hay otra partida que habla sobre encofrados y acá ya te lo está direccionando nada más. ¿Cómo almacenas? Tu almacenamiento también te dice cómo tienes que almacenar tus materiales, tus equipos, todo te indica aquí claramente, ¿no? Y dan cuenta, miren, todo está sellado, está firmado, porque este es un nivel de expediente, ¿no? Ahí está diseñado. Muy bien, continuamos. Ahora dice, ¿cómo lo vas a dosificar el concreto? En este caso, miren, eres supervisor, estás leyendo tus especificaciones técnicas, tu ET. Aquí está, clase de concreto, si es 100, si es 140, 175, 210, 245, ¿correcto? En este caso aquí te dice claramente, para 210, ¿cuánta bolsa mínima de cemento? 8.5, ¿no? Ahí está, claramente te da la pauta. Y uno como supervisor vas a exigir, ¿no?, que se cumpla eso, ¿correcto? Ahí está, ¿no? Y aquí te dice todo el proceso. Miren, el contratista
cómo va a ser la mezcla, también te lo dice aquí claramente, ¿no? Será pesado con una precisión en peso. Acá te dice claramente cómo vas a hacer el proceso. ¿Se dan cuenta? Ahí están las especificaciones técnicas. ¿No? Ahora miren también, ahora estamos en el concreto. ¿Ahora qué habla? Habla del vaciado del concreto, ¿no? Y cómo vaciamos el concreto, aquí te dice claramente el proceso. ¿Se dan cuenta? La mezcladora deberá tener un tobogán, ya te explica todo el proceso del vaciado. ¿Qué más también? El extendido, ¿no? De la mezcla, ¿correcto? También te lo explica aquí claramente, ¿no? Cómo lo debes hacer. ¿Correcto? Ahí lo tenemos, ¿no? Continuamos. ¿Cómo va a ser tu acabado, ¿no? En tu concreto, miren, ¿cómo va a ser tu acabado, ¿no? Ahí también te dice claramente, ¿no? Los pasos y contrapasos son de escaleras, ¿correcto? Va a ser frotachado. Acá te dice claramente el tipo de acabado. ¿Cómo va a ser el curado? Sabes que tu concreto lo tienes que curar también, ¿no? Entonces tienes que echarle agua. Aquí también te dice claramente, ¿correcto? Hacer el curado. Yo en mis obras, yo más meto ya el curado químico, ¿no? Le echas una vez y se acabó, ¿no? Correcto, el curado. Después también nos habla, ¿qué más? Perdonen, a ver, se me pasó. Tu sistema de control. ¿Cómo vas a controlar tu control de calidad? ¿Correcto? Cuando haces los trabajos. Miren aquí la granulometría. Vas a verificarlo cada cuánto, cada 60 metros cúbicos, ¿no? De que cumpla estas características. ¿Se dan cuenta? Miren, ahí está. Te da la frecuencia que vas a verificar. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, tú vas a usar harta cantidad de material. Con un control no es suficiente. ¿Sí? ¿Me entienden? Entonces, tu control, ¿cuándo va a venir? De acuerdo a lo que te indican, ¿no? Las ET, ¿correcto? Para materiales, cada 60 metros cúbicos, porque ahí lo estoy leyendo. Cada esto debo hacer nuevamente mis ensayos para ver si está conforme el material. ¿Se dan cuenta que acá me indica todo? Son las ET. ¿Ves? Aquí continuamos, miren, ahí está claramente, ¿no? Las características. A ver, creo que entró algo. ¿Todo bien? Hay una interferencia. Confirme si escuchan, si escuchan un sonido muy aparte. Confirme. Cabalmente lo que ha pedido el entrenador. En un momento tú no puedes desconectar, voy a volver a intentar. Ya lo más hay interferencia. Me voy a desconectar, voy a hablar con el servicio y les aviso. El volante central es corrido muchísimo. Alexander